In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad. Fertilidad. Acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. Como la luz fluye. In Vitro Radio. Radio. Como la luz desde el interior afuera, desde el exterior a mí. Idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. In Vitro Radio. Martes, de 21 a 22. Por Radio Líder, AM 1540. Buenas noches, bueno, nuevamente acá, In Vitro Radio, AM Líder, desde Martínez, transmitiendo para todo Zona Norte en el 1540 kHz. Esta vez, por supuesto, con un invitado en el piso, como casi siempre. Vamos a orientar un poco la charla, que esto se hace casi indispensable, ¿no es cierto? Complementar un poco los conceptos de lo que es la fertilidad de la pareja, estos conceptos de infertilidad, esterilidad. Esta vez vamos a apuntar un poquitito más a la parte masculina, a la parte del varón, que es justamente lo que tenemos acá en el porcentaje, las estadísticas, ¿no es cierto? Que cada vez más estudiamos al varón y cada vez más patología encontramos, ya que más o menos en el 50% de las veces encontramos alguna patología en el varón, o sea que este In Vitro Radio va a estar absolutamente dedicado a la andrología, al estudio masculino justamente de la fertilidad, y quizás algún otro agregado más que quizás el invitado nos puede llegar a contar de lo que significa la andropausia, qué trabajos hay con respecto a lo que se viene a futuro, ¿no es cierto?, anticoncepción masculina y demás. Hoy, excepcionalmente, vamos a estar sin la presencia de la locutora. Bueno, justamente está con un temita de salud, así que le mandamos un beso grande a Mariana, que quizás nos está escuchando ahí desde su casa, abrigadita y tomando antibióticos. Así que, bueno, un abrazo grande y te esperamos que te repongas para tenerte acá el martes que viene. Justamente esta posibilidad de que ella y otros más tenemos de comunicarnos, ¿no? Todos los martes a las 21, en esta oportunidad saliendo por internet. Justamente podemos encontrar la página del programa In Vitro Radio, buscando en el buscador de Facebook o en el de Twitter. Ahí van a encontrar los links para que podamos comunicarnos directamente por internet. Esta semanita plagada de novedades con respecto a la ley. Obviamente seguimos comunicándonos durante la semana con las asociaciones civiles, ¿no?, que son las que más informadas están al respecto de las novedades. Sabemos un breve repaso, ¿no?, que en el mes de junio salió la Ley Nacional de Fertilización Asistida, esto que obliga a las obras sociales y a los hospitales públicos, ¿no es cierto?, también a cubrir tratamientos en el caso de que no tengan ninguna cobertura social. Luego, en el mes de julio fue reglamentada y a partir de ahí estamos en este periodo que lo llamamos como una especie de zona gris, ¿no es cierto?, en las cuales las obras sociales recién ahora se están enterando de que tienen que cubrir tratamiento y recién ahora están entendiendo, ¿no?, la importancia de incluir esto dentro de lo que son sus prácticas habituales y la etapa de negociaciones con las clínicas de fertilidad. Acá hay clínicas de fertilidad en el país que tienen más de 30, 35 años de experiencia y que de a poquito se está creando el registro nacional en el Ministerio de Salud de la Nación. Hay un registro en el cual hoy por hoy ya hay habilitados 63 centros en todo el país, de los cuales son los únicos en este momento habilitados para que justamente puedan llegar a acuerdos con estas obras sociales. Por otro lado, tenemos la posibilidad de anunciar también que en los hospitales públicos, ¿no?, a pesar de tener a veces falta de recursos, falta de elementos, inclusive de personal entrenado, de a poquito sí se va generando toda una necesidad de entrenar a bioquímicos, entrenar a médicos en cuestiones de fertilidad, y calculamos que, por supuesto, a fuerza siempre, ¿no?, de la paciencia de los pacientes, esto a mediano plazo se va a ver reflejado en la consulta cotidiana, ¿sí? Así que en un principio, como siempre, nosotros que somos un programita de médicos, hecho por médicos, exclusivamente para difundir un poco de conocimientos médicos con respecto a la fertilidad,
nos fuimos tornando un poco también en referentes con respecto a lo que son las consultas de las coberturas y de la ley de fertilidad y tenemos que informarle que lamentablemente no tenemos más información de la que ustedes pueden obtener en los medios o la que ustedes pueden obtener directamente consultando en las obras sociales. Así que vamos a abocarnos específicamente al tema de la medicina, ¿no es cierto? Esto de la infertilidad, de la fertilidad, esta pareja que está buscando embarazo hace tanto tiempo y en este momento justamente vamos a anunciar el invitado de hoy, que tenemos acá al lado, que por primera vez viene acá al estudio. Omar Layuz es médico, urólogo, andrólogo, por supuesto que dentro de su desarrollo laboral está el Hospital Rivadavia, el Hospital Italiano, el Instituto IBI de acá de Buenos Aires. Pero bueno, contanos vos, Omar, primero bienvenido, muchas gracias por acercarte hasta acá, hasta el estudio y compartir esta hora con los oyentes. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación, muchas gracias a vos, Pablo, y desde ya muchas gracias por escucharnos en este tema que a todos nos interesa, que es el tema de la fertilidad. Tal cual, esto que, bueno, en un momento parecería, ¿no es cierto?, que era un tema absolutamente femenino, o que la mayoría de la audiencia, o que la mayoría de los pacientes que nos siguen por las redes sociales serían mujeres. Bueno, esto vamos a desterrar este mito, ¿no? La verdad que el anuncio, ¿no es cierto?, de que hoy vamos a tratar patología masculina hizo que realmente los varones se empiecen a movilizar, se animan a escribir al programa y tenemos toda una serie de preguntas que, bueno, son como penales, ¿no?, que vamos a ir arrojando durante el resto de la hora, a ver si nos puedes ayudar a entender un poquitito que esto que es la infertilidad masculina. Sí, es cierto que el hombre ha cambiado en el último tiempo, está mucho más comprometido con la búsqueda de un hijo. Sí. Antes, si no se podía tener un hijo, la pareja era 100% causa femenina. Claro. Antes tampoco los hombres cambiaban pañales o no se encargaban de los hijos. Hoy creo que la cosa está mucho más compartida, como las tareas cotidianas, laborales de la casa, pero también en esta búsqueda de la fertilidad. El hombre está mucho más comprometido, lo vemos en el consultorio, quiere hacer, quiere operarse, quiere ver qué le pasa, quiere ver si es el culpable. Sí, antes costaba a que se acerquen solamente a la consulta. Antes era mucho más difícil que el varón vaya a un especialista en fertilidad y enfrentarse, ¿no?, con ese temor, el espermograma y un montón de cosas que nos puedes contar. El tema es el machismo. Sí, ¿no? sí, tal cual. Creo que cada vez eso está disminuyendo para bien, sí, y creo que participan más. Es cierto que hoy sabemos, como dijiste en la introducción, casi un 50% es de causa masculina, que antes no la conocíamos o no la estudiábamos. Sí. Hoy por hoy es cierto que el varón va a la consulta, hay que revisarlo, se le pide unos estudios preliminares o los principales, que son el espermograma, una ecografía. Hay mitos con respecto al espermograma. Claro. No deja de ser, viste, una zona muy personal, dónde obtengo la muestra, cómo llevo la muestra, o sea, hay toda una cosa que al varón le genera un estrés, que creo que está bueno que uno se lo explique, lo minimice, y una vez que lo conoce, ya lo maneja de otra manera. Por cierto, como ginecólogo uno tiene que decir que el varón la sacó barata acá, ¿no es cierto? Realmente la mujer es la que tiene que someterse a varios estudios más hormonales, ecográficos, algunos invasivos, como puede ser alguna histeroscopía, cultivos y demás. Y el varón, por lo menos en un principio, la etapa es muy fácil, ¿no es cierto? Esta cuestión de obtener la muestra para un espermograma, que no debe ser fácil, pero no debe ser fácil. Que es un momento que hay que afrontarlo. Totalmente. Además, es cierto que si viven lejos del laboratorio, donde obtengo la muestra, claro, no hay lugares donde obtener una muestra tranquilo. Sí. Eso también es una de las cosas que me dicen los pacientes. Eso es un poco la idea, pero también es cierto que en la primera instancia quizás tengan una parte más fácil, pero después con el diagnóstico y si se descubren ciertas patologías, también ellos se van a tener que someter a cirugías o estudios más complejos y más invasivos también. Mira, vos justamente vos hablabas de mitos, ¿no es cierto? Acá tenemos una lista de mitos que son los que andan circulando, ¿no? Esas creencias urbanas que a veces son ciertas, que a veces no, y específicamente en la parte masculina queremos que vos nos vayas contando un poco qué tan cierto puede ser esto. Por ejemplo, dice, la infertilidad del hombre puede ser un problema psicológico. ¿Qué pensás? Mira, yo en primer lugar como médico tendría que decir que no, pero también es cierto, y en el trasfondo, la búsqueda quizás al principio se deba a algo orgánico, pero con el correr del tiempo, la pareja o el varón también se va poniendo con una carga más psicógena. Claro. Y esa carga tiene su repercusión.
A ver, no te Es difícil podría decir, medirla, es pero que difícil. evidentemente de algo debe haber, ¿no? Es difícil medirla. Lo mismo que seguramente en las preguntas va a estar el estrés, Claro. lo psicógeno, el tema del estrés, ¿cómo puede influir? Si uno duerme mal, hay una explicación. Si uno duerme mal, la parte cerebral, la parte del hipotálamo, también hay una cosa que se llama el gen RH, que tiene una pulsatilidad y eso se ve alterado, ¿sí? Y con eso una glándula que se llama la hipófisis y también con eso los testículos. O sea, también el estrés tiene su implicancia en un análisis fisiológico. No es que solamente el médico lo ponga en el tabú o en el escritorio diciendo es el estrés. Sí. Es cierto que existe una alteración. Es una pregunta de rutina en la consulta andrológica, Sí, ¿no es cierto? totalmente. O sea, y el espermograma en 2 palabras, ¿qué nos mide? ¿Cuántos espermogramas? El espermograma Sí. obviamente es una recolección de una muestra que se Sí. obtiene por masturbación. Sí. 3 días a 5 días, pero lo mejor es 3 días de abstinencia y lo más cercano al centro, o no más de media hora, 40 minutos de tiempo hasta la entrega. Sí. En el análisis nos van a evaluar el volumen eyaculatorio, por eso hay que tomarlo en una forma tranquila porque va a depender de cómo obtengo la muestra. Claro. La cantidad de espermatozoides, la movilidad de los mismos y la forma. La forma tiene que ver con la estructura del espermatozoide. Hay un análisis que se llama Kruger, principalmente, Sí. que evalúa la forma. Yo siempre le digo a los pacientes que es como la cantidad de soldaditos normales que tengo para tomar el castillo que sería el óvulo. Sí, Pero sí. cuanto mejor o más normales tenga, más posibilidades tengo. Entonces, cantidad, velocidad y forma. Son los 3 parámetros que habitualmente se toman como más importantes. Por supuesto que de ahí sabemos que de ahí para adelante hay un montón de estudios más, pero como primer acercamiento me parece que tiene que ser algo, nada, suficiente como para una puntita del ovillo y a partir de ahí empezar a ver si hace falta algo más. Si me permitís un minuto, Sí, claro. y siempre el objetivo es la información, creo que hay que tener en cuenta que siempre le digo a los pacientes, el espermograma es como una foto. Nadie puede sacar una conclusión con una sola foto. Claro. Es muy variable, depende de muchos factores, depende del momento de la obtención. Entonces, es difícil o es muy arriesgado que un médico diga el pronóstico de la fertilidad de un varón con un solo espermograma. Claro, Por lo menos hay que tener 2 o 3, porque es algo extremadamente variable. Si esto queda en el concepto de la gente, es un punto de hoy, de esta noche, importante. Fundamental, si queda ese concepto, la verdad que es que, bueno, como otros más, la verdad que justamente es el objetivo final, ¿no es cierto? Primero, informar. Segundo, crear la conciencia de la rápida consulta, ¿no es cierto? Las mujeres que siempre hablamos mayores de 35, ni hablar de 40 años, y bueno, esta especie de estímulo que le damos a los varones, acérquense al andrólogo, acérquense al especialista en fertilidad, ¿no es cierto? Que realmente rápidamente se pueden sacar la duda. Por ejemplo, nos van llegando preguntas, dice Liliana de San Fernando, a mi marido le han diagnosticado astenoteratospermia. Después nos va a explicar el doctor qué significa esto. Nos han dicho que tenemos que hacer un ICSI. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de éxito tiene el ICSI en este tipo de diagnóstico, ¿no? Es casi una historia clínica, obviamente, como siempre sabemos, depende de muchas variables, ¿no? La edad de la mujer, la calidad de las trompas, justamente cómo está el útero, todo un conjunto de la mujer, para que podamos abocarnos especialmente a la parte del varón. Pero primero, ¿qué es astenoteratospermia, Sí, Layuz? perfecto. Asteno significa cansancio. ¿sí? Mira. Sí, sí. Asteno es la menor movilidad de los espermatozoides. Obviamente hay un valor normal, Sí. que se lo puede poner la Organización Mundial de la Salud, que ahora está del 2010 en un 32 a un 70% de móviles. En ese margen se tiene que mover. Si está por debajo, Sí. determinamos el término asteno. Claro, Lo mi- como todo en la medicina, hubo que poner un número, límite, pero calculo que hay siempre como grises, ¿no es cierto? Totalmente. Un por debajo y un por de arriba de ahí no es ninguna tragedia, ¿no No es cierto? ninguna tragedia y además, si esta tragedia o esto que ocurre pasa en varias fotos, como Claro, dijimos, ya claro. es una realidad. Sí, sí. Pero si es en una sola foto, hay que ser muy cauto cuando uno le informa al paciente que por lo menos estamos viendo eso en esta foto. ¿sí? Seguro. Eso es asteno. Después terato agrega Terato, esta paciente, ¿no? como dijimos en un momento, de la forma de los espermatozoides. Ujú. Obviamente que esto es llamativo y también sería bueno que la audiencia vaya entendiendo que de 100 espermatozoides, con tener 14% de normales, estoy muy bien. Ah, mirá. Y los otros, no importa los otros.
Sí. Importa el grado de normales y se acerca al 14, estoy muy bien. Si estoy por debajo de ese porcentaje, 14%, se llama teratozoospermia. Terato, ¿sí? exactamente. Entonces este paciente tiene una alteración en la movilidad y en la forma de los espermatozoides. Bien, el tratamiento correctivo, por supuesto, puede haber alguna cuestión médica o quirúrgica quizás que realizarle, pero bueno, como camino final le habían indicado, ¿no? Realizar un ICSI, que es una técnica de fertilización in vitro. Seguramente. Claro, Seguramente, hay que extraer los óvulos de la señora, claro. o sea, es toda una cuestión hasta de quirófano, ¿no? Seguramente a este señor le descartaron que no tenga varicocele, que es Sí. una patología extremadamente común, que ocupa el 45% de los pacientes que busca su primer hijo. Si tiene una infección seminal, si tiene alguna alteración a nivel de la eyaculación. Una Sí. vez descartado todo eso, bueno, y la mujer es joven, como dijiste, o tiene sus 35 años, ovula, tiene las trompas permeables o alguna otra cosa, Claro. se le propone el tratamiento in vitro. Y eso te lo dejo a vos, el Sí, tema del eso después porcentaje. vamos a hablar del porcentaje. El porcentaje va a ir de la mano de la edad de la mujer, ¿no es cierto? Lamentablemente, ahí sí tenemos que achacar un poco el tema a la mujer, porque cualquier tratamiento, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que a los 25 años vamos a tener una tasa de éxito, a los 30, a los 35, 40, esa curvita, ¿no? Como que va bajando, y por supuesto que esto depende de la calidad del óvulo, ¿no? Que está de la mano de esta salud femenina y de la edad. Seguimos con las preguntas. Sara de Quilmes, tenemos, muchas gracias por este espacio. Mi esposo está diagnosticado con baja calidad y cantidad del semen. ¿Qué tratamiento existe para mejorar la calidad del semen o debería hacerle una punción? ¿O qué medicamentos debería tomar? Sí, es difícil determinar con Claro. la sola de decir, con solo decir baja cantidad y calidad. Sí. Es cierto que cuanto más baja cantidad y calidad tenga, los procedimientos son más invasivos, te diría. Cuando es extremadamente bajo, es cierto que se puede hacer una punción o hacer una biopsia testicular. Nosotros, en nuestro grupo, no hacemos punción, hacemos biopsia testicular porque creemos que obtenemos mayor cantidad de tejido y con eso tenemos mayor posibilidad de encontrar espermatozoides para hacer un tratamiento, vitro, claro. ¿sí? Pero es cierto que obviamente esto es muy amplio y lo bueno del ICSI o de los tratamientos de alta complejidad es que con muy bajo recuento, ¿sí? Ese fue el objetivo del descubrimiento, con muy bajo recuento puedo hacer un tratamiento y que va a llevar a éxito. Sí. Esta mujer, la señora Sara de Quilmes, preguntaba qué porcentaje de éxito tengo. Bueno, va a estar dado por muchos factores, pero con 1 millón de espermatozoides quizás pueda tener el mismo éxito. O sea, no nos preocupemos porque tengamos un bajo recuento. Alegrémonos de que existe una técnica de reproducción que puede unir el óvulo con el espermatozoide. Hoy por hoy, bueno, tenemos que repetirlo hasta el cansancio, avanzaron más las técnicas biológicas que quizás nosotros como médicos, ¿no es cierto? O sea, muchas de las soluciones hoy por hoy pasan por los laboratorios de fertilidad, pasan por un montón de cuestiones que hoy se le pueden hacer tanto al varón que a la mujer dentro de los laboratorios, que a nivel medicamentoso o a nivel quirúrgico, ¿no es cierto? Como que nos quedamos un poco sin elementos a veces. Bueno, vamos a ir cerrando, seguimos recibiendo preguntas en vitroradio@terra.com.ar para que en el segundo bloque sigamos preguntándole que al doctor andrólogo, el doctor Omar Layuz, del Hospital Italiano, todo lo que quieran saber con respecto a la infertilidad. Segundo bloque In Vitro Radio. Bueno, acá vamos a repetir las redes sociales. Nos encontrás en Facebook, In Vitro Radio, y en Twitter, @In Vitro Radio. También podemos tener la posibilidad de comunicarnos durante todo el resto de la semana, más allá de esta horita semanal que tenemos acá en AM Líder. Por supuesto, bueno, la vía del mail que sigue trabajando, seguimos recibiendo preguntas, nos van a quedar, por supuesto, preguntas afuera, que después con el tiempo se las iremos enviando a la casilla del doctor. Dice: hola doctor, me gustaría preguntarle sobre el siguiente problema. Algunas veces veo como hilitos de sangre en la eyaculación. Dice: mira vos, ¿es normal? ¿Qué puedo hacer? Gracias. Esto es Marcos García, lo mandó por mail. Doctor Omar Layuz, urólogo, andrólogo, ¿qué nos puede decir con respecto a esta cuestión que nos plantea Marcos? Sí, siempre cuando uno ve sangre en cualquier lado, la preocupación del paciente es muy importante. Es cierto que esto se denomina hemospermia, ¿sí? Y la hemospermia podría asegurar que es muy difícil que se deba a algo patológico o algo grave, pero
el paciente viene muy angustiado, muy asustado porque ve sangre en el semen, que puede ser, como esos hilitos, puede ser amarronado por una disgregación de la sangre, pero también puede ser rojo rutilante, o sea, sangre como activa o recién eliminada. Sagrado reciente, claro. En realidad debe someterse a una serie de controles urológicos, ¿sí? Una ecografía, un cultivo de orina, un cultivo de semen para descartar si hay una infección seminal, un tacto rectal y algunos otros estudios un poco más complejos, como puede ser llegar a hacerse una tomografía. Pero en realidad, en un hombre joven nunca encontramos nada. Se debe más que todo a un sangrado de la vesícula seminal, más que todo, de que lo que le da el volumen eyaculatorio, pero que después se va con el tiempo. Pero también es cierto que no puede ocurrir solo una vez, sino que al poco tiempo puede volver a suceder, o nunca más. O sea, es difícil predecir qué va a suceder con esa hemospermia, si se va a volver a repetir o fue un hecho aislado. Totalmente, cada paciente es individual, cada situación es única, repetible. Por supuesto, bueno, si acá Marcos, ¿no es cierto?, que nos escribió, por supuesto la consulta precoz al urólogo, al andrólogo, que justamente te va a poder orientar. Seguimos recibiendo, ¿no es cierto?, Juan de Pringles: estimados doctores, hace 3 años me diagnosticaron un varicocele, pero el médico no le dio mucha importancia y dice: desde hace 1 año y medio que me casé, estamos buscando hijos, pero no lo conseguimos. ¿Puede ser ese el problema? Muchas gracias. Al contrario, Juan, bueno, por supuesto, gracias a vos por escribirnos, pero antes de entrar a la pregunta, contanos, Omar Layuz, brevemente, de qué se trata esto que es un varicocele, ¿no?, que es tan frecuente en el varón. El varicocele es una patología extremadamente común en el varón. Un 16% de la población lo tiene, pero es cierto que un 45% de los hombres que buscan fertilidad pueden tener varicocele. Es la dilatación de las venas del escroto. Esto aumentaría la temperatura. Esto como una varice que vemos en las piernas de algunas mujeres, sería. Exactamente, pero en vez de una, son varias varices en el escroto, pegadas al testículo. ¿Sí? Esto, una de las teorías, es el aumento de la temperatura escrotal, y sabemos que los testículos están en el escroto para vivir a una temperatura menor, y ahora si le sumamos esta temperatura, puede afectar la espermatogénesis. Si la pareja, respondiendo al paciente, si la pareja es joven, sanos, y tiene un varicocele, es probable que haya que hacer un espermograma, y si está alterado el espermograma, es pasible de resolución quirúrgica. No tiene otro tratamiento el varicocele, sino el tratamiento quirúrgico. Y hay 2 técnicas, te robo un minuto. Sí, dale. Una que es convencional, que abre la pared muscular para llegar a la vena, y otra que se llama la microcirugía, que se utiliza un microscopio para aumentar o magnificar las estructuras, en la cual no abre músculo, y realmente el posoperatorio es muchísimo mejor, y la inserción laboral también. Eso es fundamental, ¿no? O sea, no quita tiempo, podés seguir con sus actividades cotidianas y por supuesto seguir en la búsqueda del embarazo, que es el motivo de consulta fundamental del varicocele, ¿no? A la semana se vuelve a tener actividad sexual en busca de una muy buena recuperación con las técnicas modernas. Otra pregunta, Vanessa también envió un mail: a mi esposo le hicieron un análisis y el ginecólogo me dijo que los resultados eran 0 motilidad y que había malformaciones en el esperma. ¿Me podrían explicar esto con más detalles? ¿Hay esperanza de poder quedar embarazada? ¿Hay tratamientos para mejorar el esperma? Bueno, muchas gracias, Vanessa. Acá el andrólogo Mar Layuz nos va a ayudar a entender justamente lo que quizás el ginecólogo, ¿no?, se queda corto, ¿no?, con esto de poder interpretar a veces un espermograma y aconsejar bien al varón. En primer lugar le diría, ¿es único espermograma que da 0 de movilidad o tenemos varios, como dijimos a lo largo del programa? Si es uno, no le daría demasiada importancia y quizás lo repetiría. Repetirlo, ¿en cuánto tiempo aproximadamente? Yo lo repetiría al mes, con 3 días de abstinencia y nada más. Si ya son 2 o 3 que tienen 0% de movilidad, ahí habría que pedir un estudio un poquito más complejo que se llama microscopía electrónica, en la cual vemos al espermatozoide mucho más grande gracias al microscopio electrónico, y nos puede informar si tiene alguna alteración estructural, por eso no se mueve. Claro, a ver, la justificación de que en el microscopio lo ven inmóviles, ¿no? Esto que tenemos que verlo como una especie de hormiguero, ¿no es cierto? Varios espermatozoides que se mueven al mismo tiempo. Esta es la imagen, digamos, gráfica, ¿no?, de lo que uno puede ver en el microscopio, pero la vemos detenida para servir como una foto. Y habría que aclararle a las señoras, para que se quede tranquila, es que la movilidad sirve quizás para el embarazo natural. Claro. Pero si están inmóviles
pero vivos, Ujú. puede hacer tranquilamente un tratamiento de alta complejidad. Tal cual, eso hoy por el avance de las técnicas. Recordemos que más allá de esta estructura que uno tiene ya en mente, ¿no? La cabecita, el cuello, la cola del espermatozoide, toda esa anatomía es para que llegue nadando hasta el óvulo, ¿no? Hoy por hoy los mecanismos de laboratorio ya te lo acercan tanto, ¿no? Inclusive lo inyectan dentro del óvulo que casi que no tendría importancia, ¿no es cierto? La cola y demás. Exacto. Pero obviamente que la elección de un buen espermatozoide con una buena cabeza, un cuerpo y una cola sí, sí, también aumenta las chances de la fertilidad. Ahí en una parte decía la pregunta de las muchos amorfos. Sí. En una parte también anterior dijimos que con solo 14% de normales estamos bien. Exacto. El resto no importa y no voy a tener un riesgo de tener un hijo con un problema por esa cantidad de amorfos porque no llegan Claro. a fecundar. Lo que me importa es la cantidad de normales, que no supera, o lo normal es 14%. Está muy bien. A veces se asustan los pacientes con este 14%, ¿no? Porque dicen, es poquito, porque uno piensa que tiene que tener el 100%. Totalmente, Bueno, totalmente. Si tenés 14, bueno, te felicito, ¿no es cierto? Está muy bien. Festejemos ese 14%. Hola, doctor, tengo 29 años y mi esposo 30. Fue diagnosticado con azospermia severa. Su papá también fue diagnosticado con la misma enfermedad. Próximamente intentaremos un ICSI que sea saber si este tipo de afecciones son hereditarias. Muchas gracias, Miriam de Boulogne. Complicada la pregunta. Yo, por Complicada. supuesto que, Miriam, te invito a que nos vuelvas a escribir, porque azospermia severa, obviamente, azospermia acá el doctor nos va a explicar qué es y cómo se arriba a un tratamiento, digamos, con esta azospermia, ¿no, doctor? Sí, la azospermia creo que podría arriesgarme a decir que es el cuadro que tiene más impacto en la fertilidad. Sí, ¿qué es la azospermia? La azospermia es cuando no aparece ningún espermograma en el eyaculado. Vuelvo a repetir, no en un solo espermograma, sino en 2, aunque 3 espermogramas, ¿no? para evaluar qué sucede. Una vez que vemos ahí, hay 2 grandes caminos para que la gente vaya entendiendo. O puede ser un problema en el testículo, Sí. o puede ser un problema en las vías que llevan el espermatozoide, o sea, un problema obstructivo o un problema secretor cuando es netamente testicular. O sea, ese varón produce espermatozoides, pero por alguna razón no están saliendo. Por alguna infección, por algún traumatismo, por alguna inflamación testicular, por un golpe. Pero ese mismo varón te dice, pero yo eyaculo bien, digamos, veo que hay volumen eyaculatorio y demás, pero ¿cómo usted ahora me dice que yo no tengo espermatozoides? Habría que aclarar que el eyaculado se forma de 2 partes. Uno, los espermatozoides que viajan del testículo cuando el hombre se excita, y otro que lo producen las vesículas seminales, que es como el líquido seminal. Allí se unen en la próstata o en la uretra prostática Sí. entre los espermatozoides y el volumen eyaculatorio. Y eso es lo que produce el eyaculado. O sea que estar obstruido cerca de los testículos no implica que tenga una alteración en el eyaculado. Lo que sí, no me van a aparecer espermatozoides en el eyaculado, ¿sí? Está muy bien. Bueno, en ese sentido, Ricardo y Sara también querían comentar que hace 9 meses quedó embarazada en forma natural, pero en un control el embarazo era anembrionado. Digamos, está claro que el embarazo anembrionado que nos está contando el oyente es un embarazo en el cual, bueno, por supuesto se forma la cascarita, lo que va a ser placenta y demás, pero en el interior no se encuentra ningún embrión por un control ecográfico. Dice, ¿puede tener relación con el hecho de que mi marido tenga teratospermia? ¿O son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, esta pérdida del embarazo, este huevito que no terminó de desarrollarse, la paciente y la oyente nos está preguntando si tiene algo que ver con esta alteración en el espermograma del marido. Y por último dice, ¿sería conveniente que tomar algún tipo de vitamina, suplemento alimenticio para mejorar esa morfología? Muchas gracias. Sí, a veces las parejas tienen toda esta ansiedad que se demuestra en las preguntas. Claro. Desmenuzándola un poquito es, un poco con vos, Pablo, al ser ginecólogo, manejás muchísimo más el tema del el embarazo anembrionado, pero de la parte andrológica puede tener su repercusión o puede tener su importancia o su implicancia el espermatozoide, pero digamos que es menor, Sí. es mucho menor y es muy difícil de determinar cuánta implicancia tiene en ese embarazo anembrionado. Sí. Puede ser un fenómeno que se haya producido una vez espontáneamente y no implique hacer ningún estudio, ni ginecológico ni andrológico,
Pero bueno, si este fenómeno se repite, es como a veces esas parejas que llaman abortadas recurrentes, ¿no? Que embarazan, lo pierden, y ahí sí comenzamos con estudios más profundos, que ya hemos hablado mucho de la parte femenina. Contanos vos qué se puede hacer aparte de este espermograma normal, qué estudio más profundo se le puede agregar a ese varón, a ese espermatozoide, para que justifique, digamos, una cuestión de un tipo de pareja. Descartar. Totalmente. Yo creo que esta pareja, obviamente el hombre tendría que consultar, se hace un espermograma, se ve qué calidad de espermograma tengo, cantidad, movilidad y forma, y también se puede... Ahora, desde hace un par de años, podemos evaluar el ADN de los espermatozoides. Increíble eso, ¿eh? A través de un estudio que se llama, bueno, el que se usa más comúnmente en los laboratorios, es el túnel, que evalúa la cantidad sobre 500 espermatozoides, cuántos tienen el ADN roto, vamos a decir, que son... o que no serían buenos para la fertilización, no porque vaya a tener un riesgo, pero que puedo tener estos embarazos que no evolucionan en el tiempo normal. Como que llegan, pero que llegan con información genética incompleta. O sea que el óvulo, una vez fertilizado, como que no entiende o le faltan páginas, y esto que a veces justifica que se detengan algunos embriones en el laboratorio o en el embarazo mismo. Como para que se entienda, no es lo mismo sacar una fotocopia de una hoja entera que si yo te doy pedacitos de hoja para copiar. O sea, cuando viene la información toda junta, es mucho más fácil para el óvulo asimilarla y generar todo el cambio de fertilización, que si le vamos dando parte por parte del ADN. La buena noticia, ¿no? Que la andrología no solo se estudia al varón y se lo diagnostica, sino que cada vez salen más elementos para justamente contrarrestar algún pequeño defecto que podamos tener. En el tercer bloque vamos a hablar con un especialista en genética, justamente qué se puede hacer por ese estudio de una mujer embarazada, una vez que ya logró su embarazo, y que también el doctor Layuz acá nos puede contar un poquitito qué hacemos con ese varón al cual le diagnosticaron, ¿no? Por el test de túnel mediante, que tiene el ADN fragmentado o incompleto, qué se puede hacer para mejorarlo. Así que vamos a la segunda pausa y en el tercer bloque ya vamos terminando esta nueva emisión. Nos encontrás en Facebook, In Vitro Radio, en Twitter, @InVitroRadio, y en la web www.invitroradio.com.ar. Correo electrónico invitroradio@hotmail.com. Consultorio del Dr. Pablo Naveira, médico especialista en medicina reproductiva, tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología. 4823-8591. www.pablonaveira.com.ar. Los contenidos de este programa son vertidos solamente a modo informativo. Ante cualquier inquietud, consulte a su médico especialista. Es impresionante. Tal cual. Bueno, Omar, tenemos por supuesto preguntas que han quedado pendientes. Queríamos ver si de alguna manera nos redondeabas el concepto, ¿no? De esto de la fragmentación del ADN, esto que se viene, como estudio del varón. ¿Quién te dice el día de mañana sea un estudio más de rutina en el varón? Por la cantidad de beneficios que trae, no solo diagnosticarlo, sino también tratarlo, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Esta es una herramienta más. Hoy no es de primera línea, sino se solicita en algunos pacientes determinados, pero es cierto que me permite saber qué grado, qué cantidad de espermatozoides tiene este señor con fragmentación. ¿Qué significa fragmentación? Con ruptura, ¿sí?, de su ADN, que es la información genética. Vuelvo a repetir, no porque vaya a tener un riesgo, pero se expresaría en una baja tasa de fertilización, o son esos pacientes que hacen múltiples tratamientos y no consiguen demasiados embriones, partiendo de óvulos bastante buenos o normales. No hay un tratamiento estricto, y un poco la causa sería que hay vías espermáticas más agresivas, con unas cosas que se llaman radicales libres, que dañan el ADN. Como tóxicos, ¿no? Exacto, tóxico, como una vía espermática tóxica. Entonces, en estos pacientes es descartar que tenga varicocele y realizar la cirugía, porque está dicho que aumenta estos radicales libres, y también medicación
a base de L-carnitina, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, Sí. que disminuyen la producción de estos radicales libres. Eso hoy por hoy es el tratamiento. Y ya dentro del tratamiento in vitro hay una técnica que se llama columnas de anexina, que se hace sobre la muestra que lleva el paciente el día del tratamiento in vitro, Sí. que permite la separación de los espermatozoides anormales y que me queden los normales, con la cual el biólogo va a realizar la inyección del espermatozoide sobre el óvulo. O sea que ese óvulo, en definitiva, gracias a la técnica de laboratorio, la columnas de anexina, va a recibir el ADN intacto. En un principio no va a estar ni fragmentado ni con falta de información. Totalmente. Y eso ha sería traído mayor tasa de fertilización, en esos pacientes vamos a ver una tasa mayor de fertilización, Claro. que lo normal ronda el 80%. 80%. Bueno, seguimos recibiendo preguntas, invitroradio@terra.com.ar, obviamente van a quedar algunas afuera. Dice Ernesto Soto de Capital, mi pregunta es la siguiente: hace 12 años, doctor, me practiqué una vasectomía y ahora me gustaría poder tener hijos con mi nueva pareja, pero no le quiero decir lo de la vasectomía hasta saber si hay solución. Muchas gracias por adelantado, un saludo. Bueno, Ernesto, primero el doctor nos va a contar primero en 2 palabras qué es la vasectomía y a ver si esto se puede revertir. Como dijimos en una parte del programa, Ujú. la vía espermática, ¿sí?, que sale del testículo al exterior, Sí. se llama conducto deferente. La vasectomía consta en seccionar este conducto deferente. Es una técnica quirúrgica que en 20 minutos con anestesia la realizamos. El objetivo justamente. El objetivo ¿no? es no tener... voy a seguir eyaculando normalmente, Claro. pero no voy a tener los espermatozoides en el eyaculado, o sea, voy a quedar azospérmico. Es un método de anticoncepción masculina Sí, que desde definitivo, entre comillas. que desde el 2006 es legal en la Argentina. Exactamente, sí. No voy a tener la posibilidad de tener hijos, pero si lo quiero, ahora o tengo pareja nueva o estoy arrepentido y quiero realizar o tener un embarazo, es cierto que puedo revertirlo con una técnica quirúrgica, con una tasa de fertilidad o de permeabilidad de un 80%. Bueno, muy bien, avanzó mucho esa parte de la recuperación justamente de las vías espermáticas, de la reversión de esta vasectomía. 10 segundos. Pero si esta reversión no funciona, podemos hacer una extracción con una mínima sección del testículo, Sí. obtener espermatozoides y hacer un tratamiento in vitro. Por O sea, supuesto. que este paciente o esta pareja de pacientes con vasectomía, de una manera u otra, van a lograr el objetivo. Tal cual, o sea que hay los métodos, por supuesto, quirúrgicos primero y si no, por supuesto, los métodos in vitro, en el cual este paciente no dejó de producir espermatozoides, sino que impide que salgan, ¿no? No se deja de producir Tal cual. y dicen, ¿y a dónde van? No, hay un equilibrio entre producción y consumo por el Sí. propio organismo de esta producción espermática. Tal cual. Bueno, se nos está yendo el programa, obviamente queríamos agradecerte. Primero, por supuesto, por cuestiones legales, ¿no es cierto? Acá nos indican que tenemos que decir el número de matrícula del doctor Omar Layuz. Mi matrícula es 93.525. Y bueno, por supuesto, la vía de contacto, en este caso, si querés dejar un mail, Omar, para que los oyentes te puedan ubicar y seguir con estas preguntas durante la semana. Omar.layuz, con Y, 70@gmail.com. Bueno, perfecto. Esta dirección de mail y los más datos del doctor van a aparecer a partir de mañana en las redes sociales. Síganos buscando en Facebook, en Twitter y por supuesto los invitamos, ¿no?, a escuchar todos los audios de los programas de los últimos 3 años. Están discriminados por temas, por invitados, ¿no es cierto? Realmente se está transformando como una especie de mini biblioteca con los comentarios de especialistas. Tenemos, digamos, la suerte, ¿no es cierto?, de que cada vez que invitamos a un médico especialista viene acá con mucho gusto a contestar las preguntas de los oyentes, así que esto realmente es un lugar de consulta directamente de la voz del especialista. Agradecemos un montón que hayas venido, Omar. Bueno, te agradezco, Pablo, por la invitación y realmente me sentí muy cómodo. Bueno, al contrario, estamos acá justamente muy contentos de que hayas venido, te convencimos de que hayas venido hasta acá y te vamos Gracias. a invitar nuevamente seguramente. Los esperamos el martes que viene a las 21 horas, de vuelta, nuevo encuentro acá semanal por AM Líder, 1540 kHz y si no, por supuesto, las novedades del día a día en las redes sociales. Hasta el martes que viene. La luz desde el interior afuera, desde el exterior a mí. Escuchaste In Vitro Radio con el doctor
Pablo Naveira. Un programa sobre fertilidad. Martes de 21 a 22. In Vitro Radio. In Vitro Radio.